Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta entrega especial que tenemos hoy de 2x3 en TV. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, ¿cómo estás, Dori? Yo estoy bien y tú viendo, Tati, que el tiempo se va súper rápido, ¿eh? Sí, prácticamente terminó Dios, 2018, tenemos perspectivas nuevas para este 2019. Tenemos que evaluar lo que fue este año Así es. y revisar lo que tendremos para el año 2019, siempre llenos de esperanza. Por más problemas que haya en el país, nosotros no podemos perder la perspectiva ni llenar nuestra mente, nuestro corazón de esperanza. Siempre positivos. Siempre positivos. Esperar que el nuevo año en nuestra área, el área de la salud, traiga mejores cosas y que temas que quedaron pendientes de resolver y que todos lo conocemos y que lo vamos a hablar dentro de un ratito, se resuelvan y que el 2019 traiga, qué sé yo, soluciones a tantas cosas que se han estado pidiendo durante todo el año y que han quedado pendientes. En la República Dominicana existe, afortunadamente, un periodismo responsable en materia de salud. No es por nada, pero compuesto por mujeres. Y formamos parte de él. Y formamos parte de él. Y hoy, en el día de hoy, nosotros no vamos a hablar mucho porque no tenemos a dos especialistas del área de la salud y de la comunicación que serán las que revisarán con nosotros el año 2018 y las perspectivas del 2019. ¿Qué se hizo y qué no se hizo? Así es, vamos a pasar balance a todo lo que ha ocurrido durante este año y no vamos a hablar mucho nosotras dos en esta introducción, así que le vamos a invitar que se queden ahí con nosotros, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. Y esta tarde el programa se engalana con la presencia de dos profesionales de alto perfil en la República Dominicana. Dos mujeres, como hablábamos nosotros, del área de la comunicación especializadas en temas de salud. Tenemos con nosotros a Lizania Batista, periodista, que tiene bajo su responsabilidad el área de la salud para el periódico Diario Libre y catedrática universitaria. Y tenemos también a María Teresa Morel del Caribe, es la más noble de las periodistas así especializada, pero también una gran profesional y un gran ser humano. Buenas tardes, muchachas, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a su programa. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy honrada de acompañarlas en este día. Qué linda, bueno, bienvenidas. Muchas gracias. Nosotros, después de esa presentación maravillosa que hizo Tati, ¿verdad? Ya no tenemos que hablar mucho. Y nosotros la invitamos porque queremos, entre nosotras cuatro, que somos las periodistas, hay otras, pero para los medios escritos, que somos las que contamos el día a día, lo que pasa en el sector salud, en esta área tan compleja como es el sector salud, queremos hoy hacer algo especial y es un poco ver qué se hizo durante el 2018, cuáles son las perspectivas para el 2019, cuáles son las tareas pendientes, porque recordemos que fue un año que aunque no hubo epidemias que llamaron tanto la atención como ocurre a veces en otros años que son muy epidémicos, pero ocurrieron muchas cosas interesantes en este año 2018, en el 2018, entonces queremos empezar analizando un poco qué fue lo que más nos llamó la atención de este 2018. Yo diría que cambio de autoridades, renuncias y cambios hubo este año. Sí, fue sorprendente para mí porque ya luego de haber pasado la etapa de Waldo Ariel Suero al frente del Colegio Médico Dominicano, que le dio mucha agua de beber a las autoridades. Mantuvo muy activo el sector. Mantuvo muy activo bastantes paralizaciones en los hospitales y me sorprendió el hecho de que ese cambio, esa renuncia del director del Servicio Nacional de Salud y de la propia ministra de Salud. Y ciertamente me parece que el tema de la mortalidad materna mantiene a las autoridades en mucho apuro porque no se ha podido reducir este indicador que lamentablemente hemos visto que se han implementado muchas acciones, muchos protocolos y lamentablemente el año ya va por más de 3.150, me parece, muertes neonatales, lo cual es muy preocupante. Infantiles y neonatales. Exactamente, o sea que me llamó mucho la atención el hecho de que estas renuncias se produjeran a principio de año. A principio de año. Tenemos dos ministros de salud que han llegado con esa tarea fija
y es la tarea de reducir la mortalidad infantil, sobre todo la neonatal, que como sabemos nosotros que el 70%, entre 70 y 80% de las muertes infantiles son en esa etapa de recién nacido hasta los 28 días de nacido. Sí. La doctora Altagracia Guzmán, ustedes recuerdan que cuando llegó al Ministerio de Salud fue a raíz de un escándalo ocurrido en el Robert Rick Cabral, justamente por muertes neonatales, muertes de niños. Llegó con esa misión de reducirlas, se fue la doctora, no lo logró. Llegó el nuevo ministro, el doctor Sánchez Cárdenas, Rafael Sánchez Cárdenas, con esa misma misión, y tú lo acabas de decir, sigue más alta que el año anterior. Bueno, incluso, perdón María Teresa, a principio de año, recuerden aquel reglamento que presentó la exministra, que buscaba fundamentalmente eso, reducir tanto la mortalidad materna como la neonatal. Eso despertó todo un revuelo entre el sector médico y la culpa no era, ellos dicen, no solamente de nosotros, sino falta de equipos, falta de insumos. No se puede ver solamente al médico como que es el responsable. Entonces, desde ahí comenzó esa lucha y esta situación por bajar los números. Sin embargo, está finalizando el año, todavía eso no se percibe, no se logró. Que en materia de mortalidad, de esos dos indicadores que dicen ustedes, muchachas, mortalidad materna y mortalidad infantil, las autoridades se quemaron, no reprobaron la materia. Y a mí me llama la atención porque se han tomado muchas acciones, si ustedes se fijan, ahora mismo se han impartido unas capacitaciones, vinieron unos médicos extranjeros de España, me parece, que han estado formando al personal de enfermería, a los médicos, y sin embargo no hemos visto ningún resultado. Vamos a cerrar el año con más muertes neonatales infantiles más que el año pasado, aunque hay una ligera disminución en la mortalidad materna. Yo lo que pienso es que aquí estamos buscando culpables, o sea, ¿desde cuántos años, Tati, que tenemos viendo y es buscando culpables? Lo que tú dices, el médico dice, no, que es que no hay equipo, que es que no hay insumos, que es que no hay condiciones en los centros el colegio médico le tira la culpa al gobierno. El gobierno colegio materno dice eso, pero entonces las autoridades cuando tú hablas te dicen, no, es que los médicos no hacen su papel, bueno, no cumplen, no vigilan, no le dan ese seguimiento a las madres. Entonces es como buscando culpables que nunca se sabe quién es al final, pero las consecuencias se ven. Y los números siguen aumentando. Exactamente, o sea que... Otro de los aspectos en el año, bueno, ustedes hablaban de la renuncia de estos funcionarios. En el caso del doctor Nelson Rodríguez Monegro, segundo director del Servicio Nacional de Salud, el primero fue el doctor Ramón Alvarado, Nelson tiró una pelota caliente durante el año. Dijo que el clientelismo político, que había un clientelismo que, de hecho, había un senador o diputado. Un diputado. Bueno, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, que celebró y dijo, Romo, hoy se bebe por la renuncia del doctor. Porque ese señor quería la administración de los hospitales, dijo el doctor, que le dieran la administración de los hospitales para sus seguidores. El doctor Nelson Rodríguez Monegro hizo una denuncia muy fuerte y prácticamente está fuereado del gobierno. Se quedó solo prácticamente en esa denuncia, o sea, se ha dedicado últimamente a escribir algunos artículos en el periódico Hoy, en el cual hace denuncias y ciertamente me pareció a mí una posición responsable de él al no poder vencer estas nominillas, como él dice que se han creado en los hospitales. El poder, como diría él. Lo venció el poder. O sea, como dijo Danilo antes. Como dijo Danilo, o sea, en la carta de renuncia que él envía al presidente, que creo que fue que lo obligaron a renunciar. Sí, yo creo que esa impresión. Lo obligaron porque recuerda que ese cargo es por decreto. Y debe cumplir, creo que 2 años en el puesto. Entonces, lo mismo pasó con Alvarado, que fue antes del tiempo, pero ya estaba más cercano a cumplirse el decreto. Entonces, a Nelson Rodríguez Monegro lo obligaron. Y recuerden que ya no habíamos enterado que habían designado a Chanel Rosa Chupani en el Servicio Nacional de Salud. Entonces, luego fue que se conoció de la renuncia de Nelson. O sea, fue un hecho bien controversial. Yo siempre y conociendo la verticalidad del doctor Rodríguez Monegro, o sea, uno a veces lo veía siempre como crítico. Nelson fue siempre un crítico en el sistema de salud desde que era viceministro de calidad. A veces uno no sabía, pero este es un viceministro. Y él siempre fue un crítico porque es un conocedor de los temas de salud, es un técnico de verdad. Y los artículos que él escribe, bueno, leerlo, porque él hace denuncias, pero también hace aportes. O sea, él dice cómo se debería solucionar ese problema. Sí, que le iba a comentar, para terminar un poco con lo de Nelson Rodríguez y su caso,
que él, cuando estuvo en el programa de mortalidad materna, él también hizo un trabajo para detener ese tipo y fue uno de los que comenzó a contar y hacer las auditorías. Las auditorías de mortalidad materna. Bueno, los médicos no querían mucho a Nelson. Hay que decir que desde las negociaciones... ¿Ustedes recuerdan cuando quemaron la imagen de él, del colegio médico en el Moscoso Puente? Eso es tradicional en el colegio médico, quemar las figuras que a ellos les parece que no son tan gratas. Pero él no era muy bien querido en el colegio médico, tanto por las negociaciones aquellas, por siempre que un funcionario exige cumplimientos de horario, cumplimiento de protocolos, hay problemas. Y la verdad que él había sido muy fuerte. O sea que yo creo que celebró no solamente ese legislador, sino que hubo otras celebraciones dentro del sector cuando Nelson salió de ahí. También renunció la ministra, la entonces ministra, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. ¿Y qué le parece a ustedes los aportes de la doctora Guzmán Marcelino? Si tuvo aportes, si tuvo acierto en su gestión, ¿qué fue lo que hizo la doctora en esos, cuántos años? ¿3 años? ¿Del 14? 3 años, creo, casi 3 años, porque fue a finales de año cuando ella asumió el ministerio. Bueno, ella trató, por lo menos quedó más claro la descentralización de lo que es el Ministerio de Salud Pública como rectoría, pero no logró todo su cometido, todo lo que ella quería no logró. Yo creo que eso fue que también la hizo renunciar. Ella trabajó mucho en los protocolos, y en la separación real de lo que es el ministerio y el servicio. Por ejemplo. Bueno, ahí hizo un gran aporte en los medicamentos. El programa de alto costo. El programa de alto costo. Se fortaleció mucho. Sí. No, y se protocolizó, porque recuérdense que cuando ella toma el programa de alto costo, en la gestión de ella, había un desorden, o sea, había un desorden de los medicamentos, gente que buscaba medicamentos lo vendía después, y una deuda enorme. Un sector industrial beneficiándose al máximo de todo lo que ocurría ahí a costa del paciente, porque a veces un medicamento que podía venderse, ¿cuánto? En muchísimos 200,000 pesos, por ejemplo. Exactamente, por debajo, se vendía porque era ese solo suplidor que lo traía, había que comprárselo al precio que él quisiera, o sea, pero también los acuerdos con el Comisca, ¿verdad? Que también ayudaron bastante a que se reduzca todo eso. En el caso, muchacha, de la deuda, específicamente se hablaba de una deuda onerosa, muy grande. O sea, ella logró negociarla. Bajó, exactamente. Yo siento que ella ordenó la casa. Bueno, de hecho había dicho que era lo que quería hacer. Sí, y como que para esa función fue precisamente que la buscaron en ese momento, donde había muchas cosas sueltas, y yo siento que sí, que ella ordenó la casa. Lo que pasa es que todavía estábamos como en ese proceso de transición, que la gente no sabía bien cuál es la misión del Servicio Nacional de Salud, que todavía estamos, la gente lo confunde mucho. La gente confunde. Incluso los médicos dicen salud pública. Salud pública todavía. O sea, ¿cuál es la misión del Servicio Nacional de Salud? Que tiene que ver, ya es el responsable de todos los hospitales, de todo el personal que trabaja, que brinda servicios de salud. Que tiene mayor presupuesto que el ministerio. Tiene mayor presupuesto, y el ministerio ya es algo rector, que la ministra siempre lo explicaba también, la doctora Guzmán. Y que es donde están los problemas gruesos están en el servicio. Por supuesto. Ahí está la gente, ahí es que están las enfermedades y ahí es que están los problemas. Las negociaciones. Otro tema que también ha quedado pendiente es los hospitales, porque aunque los hospitales en reconstrucción 56 hospitales. Entonces, el último informe que brinda la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE, es que entregaron 36, con el último que se inauguró, que fue el de San Juan, o de los últimos inaugurados, el de San Juan, que entregaron 36, quedan pendientes 19 de estos 56, pero hay anuncios de intervenir otros 6 más, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es que el tema hospital, Elisania, bueno, incluyendo el Padre Villini. Recuerden que ese hospital no tiene ni 10 años que fue remodelado, y de repente un hundimiento hizo que el hospital estructuralmente casi estaba a punto de colapsar, según los ingenieros y lo que uno pudo ver en algunos recorridos que hizo. Pues los médicos de este hospital fueron trasladados a diferentes hospitales, dependiendo de la especialidad que están haciendo, y se está supuestamente trabajando internamente dentro del hospital. Es una estructura muy vieja. Pero es una estructura muy vieja y una estructura muy importante, porque es el único hospital que está en la zona colonial, zona sur de lo que es el Gran Santo Domingo. Y tradicional, un hospital de 500 tradicional, años ahí. un hospital donde las personas que tienen problemas renales
ese es uno de los principales en ese tema. ¿Decías, María Teresa? No, que recordemos que ha causado mucho malestar en la comunidad. Hay varios pacientes de distintos pueblos que venían a este centro, hay varias protestas, se desarrollaron varias protestas porque hay un temor por parte de la comunidad porque el hospital tiene bastante tiempo cerrado y no se ofrecen realmente explicaciones concretas de qué es lo que va a pasar con el centro. Se habla incluso, hay rumores, se despertó el rumor de que se iba a construir un hotel, el director del Servicio Nacional de Salud tuvo que salir al frente de esas declaraciones, y el caso es que estos pacientes han ido a, vamos a decir, a seguir pasando trabajo a otros centros como el Moscoso Puello, que está saturado de pacientes. La verdad es que no ya da no abasto, porque más. mira, todos los pacientes y el personal de Luis Eduardo Aybar, que es otro hospital pendiente, que le han puesto muchísimas fechas de que lo van a inaugurar, de que se va a abrir y nada, quedó también pendiente para el 2019, queda pendiente. Todos esos pacientes del Aybar, todos los pacientes del Padre Villini y todos los pacientes del otro Padre Villini también, o sea, del psiquiátrico Padre Villini, que acuérdate que también recibía una gran cantidad y al transformarse ya no asume ese papel tan grande para pacientes, han caído en el Moscoso Puello. Entonces significa que es un hospital que la verdad que no da abasto. Tú entras ahí, tú dices, Dios mío, pero ¿y qué es aparte del 911, que lleva todos los heridos y aún aumenta el flujo de pacientes. Y hay que recordar, Lisania, que ese mismo Moscoso Puello al que nos estamos refiriendo tuvo un percance, porque fue inaugurado en el mes de abril. En el mes de abril, y a las pocas semanas, con unas lluvias grandes que cayeron sobre la ciudad de Santo Domingo, se inundó de agua. ¿Te recuerdas, Lisania, que estuvimos visitando, coincidimos en el hospital y nos sorprendimos? Todo el país se sorprendió cuando vio las imágenes de esos plafones derribados, todos los pisos inundados. Un hospital que fue motivo también de protesta, recuerden, permanente, porque se estaba construyendo con el personal dentro y los pacientes dentro. Los pacientes dentro. No podía cerrarse porque era el único que estaba funcionando. Entonces el médico, ¿te acuerdas? Tú lo sentías indignado porque era en el polvo, en el ruido, entre obreros que se estaba trabajando. Se hicieron muchas asambleas. Se abre después de muchas reuniones y ocurre eso al poco tiempo. Y de ese hospital llamó la atención, señores, y lo cual te habla de una población enferma, que es un tema que vamos a ver más adelante, que a los 2 días, 3 días de inaugurado aquel hospital, aquel centro inmenso, lleno, repleto de gente de todo el país. De todo el país. Yo recuerdo un trabajo que hice y le preguntaba a la gente, ¿y usted no pasó por tal hospital antes de llegar aquí? Señores, el tema que tenemos que hablarlo eso más para adelante, el tema de la atención primaria, el tema de la referencia y contrarreferencia, sigue siendo un desorden enorme el sistema de salud de la República Dominicana. Sí. Se habla, bueno, el 911 es indiscutible que ha hecho un papel. Bueno, tú dices, llevan muchísimos pacientes a los hospitales, pero hasta que aquí no haya una solución a ese tema, como tú dices, de la referencia y contrarreferencia, seguiremos viendo pacientes rebotados de un lugar a otro, que pese a que esa fue una de las grandes promesas que hizo el licenciado Chanel Rosa Chupani al llegar al Servicio Nacional de Salud, de que iba a enfrentar los rebotes, seguimos viendo los rebotes. Sí, es lamentable lo que está ocurriendo, no solo en el Moscoso Puello, en todos los hospitales, por este tema. Y como, no sé si lo trataremos más adelante, el tema de la atención primaria, a mí me parece que es una urgencia. Vamos a verlo, si les parece, en el segundo segmento del programa, que será importante, así como revisaremos un poquito el papel del técnico Chanel Rosa Chupani y de la nueva directora de SENASA. Pues volvemos ahora entonces con Lisania Batista y María Teresa Morel, 2 colegas periodistas que analizan con nosotros el desarrollo del sistema de salud, del modelo de salud 2018, perspectiva 2019. Seguimos en esta conversación interesantísima con las periodistas Lisania Batista y María Teresa Morel, ambas especializadas en comunicación en salud, igual que Altagracia Ortiz y que una servidora, Doris Pantaleón. Vamos a hablar ahora del tema de la atención primaria. Se revivió ese tema. Recordemos que la atención primaria, la estrategia de atención primaria está contenida en la ley 8701, que fue aprobada en el 2001, esta ley, y que está contenida ahí, que nunca empezó por ahí. Pues el 2018 fue un tema donde se avivó ese tema. Sí, hay una propuesta de la CISARRIL que ya fue sometida al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Que fue la manzanita de la discordia. Que va a seguir siendo en el 2019, porque los médicos volvieron a su eslogan cuando inició el sistema, que sin médicos no hay seguridad social y que ellos no van a permitir
que los afiliados vayan directamente, no vayan directamente al especialista. especialista, que ellos sí están de acuerdo, pero en el régimen subsidiado. En el contributivo no. En el contributivo Ahí no. es que están los cuartos. Entonces ahí es que está el dinero, ahí es que están los intereses económicos. En este caso las ARS se han mantenido calladitas, porque hay otros que están haciendo el papel que a ellas le corresponde. Pero que a las ARS le conviene, o sea, Por ellas supuesto. quieren que inicie la Claro. atención primaria en todos los dos regímenes, ¿verdad? El contributivo y el subsidiado, porque bajan los costos. Ahorro. Es ahorro para ellas, Y el por Colegio supuesto. Médico lo que dice es que con el aumento de la cápita, pues van a recibir más de 1.000 millones de pesos para poner a andar todo el sistema. Y ciertamente nosotros estamos viendo con preocupación el hecho de que ya, como ustedes que tienen más tiempo, es un tema viejo. Es un tema y, viejo. y que realmente la población y que en otros países se desarrolla con mucho éxito y que ayudaría, como tú decías, Altagracia ahorita, a reducir este desbordamiento de los hospitales Así sin necesidad es. de que las personas acudan a estos centros y que puedan resolverlo cerca de su domicilio sin mucha preocupación. La gran discusión ha sido, como decía Lisania, y la gran hasta contradicción. Todos los sectores que se oponen a la entrada por el régimen contributivo, unidos. Nosotros participamos de una asamblea en el Colegio Médico Dominicano, donde estuvieron Sí. la Asociación Nacional de Dueños de Farmacia, a ver, ¿cómo se llama? Unión de Sí, Farmacias. de Unión de Farmacias. Que agrupa 900 farmacias. Cáspita, las farmacias junto con las clínicas clínica. y junto con el Colegio Médico, las sociedades especializadas. En todos los discursos uno veía al paciente en el medio. Nosotros comentábamos en programas anteriores, diablo, pero el paciente está atrapado. Sí, sí, sí. El paciente parecería que es la razón de ser de todo, pero uno lo siente que es también la manzana de la discordia que ustedes hablaban. El paciente está en el medio por el paciente que se genera, paciente, afiliado, cliente, como usted le quiera llamar. Usuario, Usuario, como como usted le quiera quiera. llamar, pero él está en el El que medio. paga una Es- diferencia. Así y es, eso es. que en este momento es alta en todas partes. Exactamente. Sí. Un alto costo de gasto de bolsillo. Yo pienso que fue una irresponsabilidad desde el inicio del Sistema Dominicano de Seguridad Social, Claro. luego de tanto Claro. luchar para que se pusiera en marcha, ¿te recuerdas? Fue una Sí, lucha y sí. fue unos enfrentamientos terribles para que se pusiera en marcha, pero entonces se dejaron doblegar el brazo, vamos a decir Del así, las empresariado, autoridades- del Claro. empresariado, las autoridades, nunca empezó por la atención primaria, y yo estoy segura, porque el mismo miedo que se quieren meter Poner ahora, ahora sí. es el que se dijo aquella vez, que tú vas a perder el derecho de ir al especialista, que tú no vas a poder llevar a tu niño al pediatra, que tú no vas a poder ir donde tu ginecólogo Sí. directamente. Se manejó esos mismos Ese mismo términos, se discurso. manejaron, y yo pienso que si en esa ocasión hubiese iniciado la atención Claro. primaria, ya todos estuviéramos acostumbrados a que 17 tenemos que años. ir a ese primer nivel de atención cuando sentimos cualquier claro. afección de salud, y que de ahí vamos a tener referimiento, pero no se hizo. Ahora es difícil porque ya la población también está muy acostumbrada a este sistema que nos sale carísimo, porque ahí es que está el problema. Es inviable, dicen los expertos. Es inviable, Es tanto inviable. para el sistema como para uno, como Claro. paciente. Pero Claro, tú sabes claro. que temas tan sencillos, por ejemplo, como un chequeo de niños sanos, Sí. como la misma consulta de ginecología, que tú pudieras resolverla en ese primer nivel de atención. Óyeme, uno está pagando de diferencia más de 2.000 pesos, Sí. sin contar con los medicamentos. Y se habla en esta propuesta de la CISARRIL de que esto va a ser gratuito, por lo menos en estos aspectos, y que pacientes como los hipertensos y los diabéticos van a recibir los Su medicamentos. tratamiento, incluso, Y sí. para que tengan adherencia y no pues se compliquen, y además captar a estos pacientes que tienen esta predisposición a sufrir estas enfermedades Hay crónicas que no decir, transmisibles. señores, que en materia de seguridad social aquí no se puede ser ingenuo. 2001 que se promulga la ley, 2003 más o menos que se integra. inicia. Exactamente. Aquí ha corrido el dinero en los sectores médicos, Muchísimo. en los Mucho. sectores empresariales, porque aquí no, hay que decir que no es un sistema de seguridad social, es un plan lo que entró, de pero aquí ha servicios, corrido sí. dinero. Una serie de trabajos que me tocó hacer un momento para el diario que trabajo, evidenciaba el crecimiento de grandes centros de salud, de grandes laboratorios. centros Y no nada más diagnósticos. ver las Que siguen oye, creciendo. ¿cómo Laboratorios, sigue creciendo la clínicos. plataforma? Entonces ha habido dinero. ¿Quién sigue atrapado? Reitero, el paciente. El paciente, yo favorezco la atención primaria. Yo siento que eso es importante y que eso va a beneficiar al paciente, sobre todo al de clase media y media baja, que no tiene esos recursos para estar pagando una alta diferencia médica. Porque el colegio...
que me llama la atención las últimas sesiones que se hicieron en este fin de año, que la directora de la DIDA explicaba, doña Nelcy Marmolejos, explicaba que ellos hablan, el Colegio Médico plantea de que, bueno, que los pacientes del contributivo pueden pagar, sin embargo ella reveló, totalmente desmontó ese argumento porque la mayoría de los trabajadores dominicanos ganan menos de 15,000 pesos. Oye, todos somos vulnerables, porque ellos dicen el sector subsidiado, el régimen subsidiado son los más pobres, los vulnerables, los que no pueden pagar, pero todo el que está afiliado a la seguridad social, a los planes, el plan de servicio de salud, como dice Tati muy bien, que es un plan de servicio, no un plan básico. Todo el que está afiliado es vulnerable, porque los que ganan aquí alto sueldo no están en ese plan de servicio de salud que nosotros estamos. Tienen seguro internacional. Tienen seguros internacionales. Pero es un porcentaje de la población muy reducido. Por ejemplo, las clínicas privadas, decía el presidente Andeclip, maneja el 30% de la población, pero ese 30% no es rico. No, ahí están los trabajadores, ahí están ustedes dos, ahí están los muchachos que están aquí acompañándonos en el canal, ninguno son ricos. Entonces esa gente tiene que, el que quiere saber lo que es el sistema de salud, si el GAP pela, enférmese en la República Dominicana, que le pase a usted, Dios no lo quiera, un problema neurológico. Una enfermedad catastrófica. Una enfermedad de alto pero costo. Una enfermedad sencilla, una gripe, señores. 1,000 y pico de pesos una receta, 2,000 y pico de consultas. ¿Cómo? Las pruebas de laboratorio. ¿Cómo una muestra de ese alto costo de bolsillo que tenemos, es una consulta de prevención, como dices tú, que estabas citando ahorita María Teresa. Tú vas al ginecólogo, las mujeres todas vamos por lo menos una vez al año, porque tenemos nuestra costumbre, ¿verdad? Que hay, y es lo que dicen los libros, tenemos que ir por lo menos una vez al año. ¿Cuánto cuesta un chequeo preventivo, por ejemplo? Primero, 1,000 pesos como poco de diferencia, aunque tú tengas tu seguro. Pero ahí está el Papá Nicolau, que ya no te lo quieren hacer el tradicional, sino que es el de base líquida. Son 2,000 pesos que hay que pagar por esa diferencia. Pero te mandan a hacer tus estudios de sonografía, cuánto gastas en eso. Los análisis clínicos. Los análisis clínicos. Cuando tú vuelves a llevárselo al doctor, ahí tienes que pagar. O sea, te van como 8,000 pesos solamente en una consulta preventiva. Sin comprar los medicamentos. Sin comprar medicamentos, porque hay que esperar. Yo lo que siento, señores, que aquí tienen que protocolizar todo. Claro. Porque igual, yo veía el otro día el caso de un paciente, 3 veces llevado un mes a una emergencia, 3 veces 3 tomografías en un mes. Increíble. O sea, aquí tiene que haber protocolo, y los protocolos no es en la capital, porque todavía en la capital dominicana, Santiago, hay un poquito más de cumplimiento, digamos, a normas, pero las normas en salud tienen que darse en todas partes. Que si la doctora X en San Juan de la Maguana recibió un paciente con un accidente cerebrovascular, esa doctora tiene que saber qué hacer, porque es lo que dice el protocolo nacional, y tal vez ahí era que estaba trabajando. Pero esos protocolos existen. Pero nadie se pero el adhiere a problema ellos. es la aplicación Y también la sanción. Y que falta el récord electrónico. Cuando ese paciente le hacen una tomografía de cabeza este mes, por ejemplo, y va a los 5 meses a otro médico, si el paciente no se acuerda que le hicieron ese estudio, te lo mandan a hacer de nuevo. Ahora, si tuviera un registro, el médico supiera que allá le hicieron ese estudio y que no hay que volvérselo a repetir. O sea, hay muchas cosas que tenemos pendientes. ¿Y qué le pone, muchachas, el cascabel al gato? O sea, Chanel llegó muy orondo diciendo que él iba a hacer que los protocolos se cumplieran. En el caso del director nuevo del Servicio Nacional de Salud, ¿ustedes qué han visto? Bueno, Chanel se ha buscado un problema, encuentro yo, con esta nueva posición, porque incluso ustedes recuerdan hace alrededor de un mes cómo él denunciaba de una muerte materna que un médico había abandonado, la paciente en medio de una cesárea, y que por eso había muerto en ese hospital de Santiago, me parece, y le salieron al frente de los colegas, los médicos de Mao de Santiago, me parece, y paralizaron el centro de salud. Y a mí me parece que es una tarea muy difícil que le ha tocado luego de venir de SENASA, una función más administrativa, más tranquila, más sosegada, pero esto es y mira que le ha ido relativamente bien, porque el colegio médico ha mantenido una relación relativamente armoniosa. Sí, ha sido de armonía realmente. Con las autoridades, ha sido más de concertación, mucho diálogo, ellos se reúnen, tienen como una mesa de diálogo cada mes, me parece, donde pasan balance de los temas. O sea que me parece que el problema es que en este país el tema es el cumplimiento, y nadie tiene, como que todo el mundo tiene miedo de consecuencias. No, exactamente. Esa es la verdad.
El que quiere poner las normas cae mal, Cae o sea, mal. el que quiere que se apliquen las normas, porque hablando lo que tú decías, tareas pendientes con el director del Servicio Nacional de Salud, él también habló, voy a hacer que se cumplan los horarios. Yo no vine a denunciar, yo vine a hacer que se cumplan horarios, que se eviten los rebotes, pero vemos que siguen los mismos problemas, o sea, estamos viviendo la misma ¿Y ustedes situación. no notan que hay serias debilidades en materia de comunicación, tanto en la Ay, red? sí. En la red te envían muchas notas de prensa. Pero cuando tú quieres una Reacción. información o una reacción, tú no la encuentras. Y eso para los periodistas es fundamental porque el periodista es el puente con la sociedad. O sea, usted lector o usted televidente se mantiene informado por la labor que hacen los periodistas. ¿Ustedes no sienten debilidades serias? Bueno, cuando llegó el nuevo ministro de Salud Pública, lo primero que hizo fue centralizar las informaciones. Nadie puede hablar. Nadie puede hablar si él no lo autoriza, si él no decide. Él sí participa en muchos programas, va a muchas actividades, pero es que él no domina todo el espectro de lo que es la salud pública y sobre todo en la parte administrativa. Pero así que como además tal. hay temas propios Y hay- que como periodista, que como Exacto. medio tú Uno le da estás seguimiento. trabajando y tú necesitas Al una especialista reacción, tú necesitas al de- especialista, tú necesitas que alguien te dé una respuesta. Exacto. Y es lo que dice Tati, muchas dificultades para tú Muchas, acceder a muchas informaciones en el dificultades. ministerio y en el servicio. En Se el, han en el cerrado. servicio ellos están también, todo lo mandan ellos. Muy Entonces, centralizado Muy también. centralizado todo. Entonces, ustedes no a sienten nosotros, también nosotras no como estamos miedo? acostumbrados a ese No, ambiente de exactamente. informaciones La apertura es muy centralizadas. importante. Es para- increíble, Así es. funcionarios del ministerio que tú tienes años quieren tratándolo, hablar. que te dan información, Sí. que conocen los temas al dedillo, Claro. no pueden darte una declaración a menos que no tengan una autorización. Una autorización. Miren el caso de Robert Reed. Eso fue lo que se llevó al director. Recordemos eso, por supuesto. de que- ese hospital. que a raíz de esa resolución, podríamos decir, o Sí, esa circular del ministro Sánchez Cárdenas, no hubo circular escrita, hubo verbal, al tal parece, de que Sí, verbal. de que no se dieran declaraciones, a menos que no fuera con autorización, pues el que dirigía el Hospital Infantil Robert Rica Cabral cometió el error de hacerlo por escrito. Pero sí, Lo exactamente. profusamente Y eso sí. y se... Pero por ejemplo, Y fue la ocurre causa de que se lo llevaran. esa parte que dice Doris, médico que tú tienes 20 años conociéndolo y que te informa y todo eso, te dicen, no, por favor, sí han muerto toda esa persona, pero cuídame, cuídame que no puedo. O sea, hay como un miedo, porque hay centralización, que era lo que decía Lisania, en materia de informaciones. No es que no haya centralización, no es que no haya una Porque política no se de di- una comunicación. política, exacto. Una política de comunicación, pero tú no puedes a técnicos especializados, porque ocurre con la mortalidad materna. Claro. La mortalidad materna tú la sabes con muchísimos subregistros cuando ponen un boletín generalmente desactualizado. Exactamente, 2 o 3 semanas atrás. 2 o 3 semanas atrás, pero tú no tienes quien te retroalimente. Por ejemplo, si tú quieres saber cuáles son los principales hospitales de Santo Domingo que están registrando mortalidad materna, tienes que ponerte a buscarlo en un boletín, a ver dónde están, pero tú no encuentras. ¿Y quién lo refirió? O sea, la información que tú necesitas para una historia y que se supone, como decía una representante que tuvo la OPS en el país, la doctora Socorro Gross, que el periodista es un vigilante epidemiológico. Claro. Un trabajo que hace María Teresa para el Caribe o que hace Lisania para Diario Libre o Dori para el Listín Diario se convierte en un insumo importante para las autoridades de salud. No estamos hablando de satisfacer curiosidades morbosas. Ya, Es sí, información claro. pública que el país necesita saber cómo vamos. Y tú sabes que ese mal manejo comunicacional provocó a mitad de año precisamente una alarma innecesaria por el tema de la difteria. Exactamente. Señores, los centros de vacunación se abarrotaron de personas, adultos que no necesitaban vacunarse, una cantidad de personas, una cantidad de recursos desperdiciados en una situación insólita cuando se lanzó una alarma Por el fallecimiento por de el un fallecimiento niño, de un niño. que llegó desde Haití, falleció en el país y eso fue la chispa que encendió todo. Hubo Pero un tú lo- dispendio de vacunas. Tú lo dijiste claramente, Un abuso fue un fue, mal fue manejo un de la mal manejo. comunicación. Si en ese momento a la población se le explica y se le dicen las cosas como son, no se hubiese llegado a eso. O sea, llegó un momento en que se temía de que se iban a terminar las vacunas. Claro. Y que hubo que llamar a la calma, hágala, porque la llamaban así en los puestos de vacunación. sí, era- Chicas, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 y seguimos con este banquete. Yo me estoy dando un banquete, no sé tú, Así Doris, es, con las así muchachas es. aquí, con Lisania y con María Teresa que nos acompañan hoy, periodistas especializadas en salud. Muchachas, ¿cuáles ven ustedes que son las perspectivas para el sistema de salud en general de la República Dominicana con miras al 2019?
Bueno, a mí me parece que el año 2019 no puede pasar sin que se inicie la atención primaria. Me parece que es una estrategia demasiado importante como para que con los intereses continúen bloqueando este tema tan importante para la prevención de enfermedades y para preservar la salud de los dominicanos. Y además que el colegio médico, todos los sectores que interactúan en el sistema de salud, pues piensen más en la población dominicana que tanto beneficio le ha dejado en los últimos años en este sistema de seguridad social y que ya es hora de deponer un poco estos intereses para particulares para que la población dominicana realmente tenga una mejor calidad de vida. Entiendo que eso es muy importante en este nuevo año. Bueno, yo siento que hay incluso un interés desde el gobierno porque esta estrategia inicie, pero tengo el temor de que va a ser un año preelectoral. Ah, claro. Entonces, por los temas de los intereses, y volvemos a lo mismo. De que le bajen el pulso. Que le bajen el pulso, entonces que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el tema desaparezca. Incluso hay un anteproyecto en el Congreso que todos los martes la Comisión de Seguridad Social se reúne con diferentes sectores. Sobre todo, Lisa, porque supuestamente en enero va a haber toma de decisiones a nivel político. En enero no, en marzo. Entonces, todo va a depender de ahí. Sí, entonces ese es mi temor. Incluso el que la CISARRIR haya llegado con esa propuesta hasta el nivel donde está, es que yo siento que hay un buen respaldo de las autoridades gubernamentales. Sí, se ve el interés realmente, pero totalmente de acuerdo contigo. Se ha calmado un poco el tema y tengo la impresión que es esperando un poco qué va a pasar políticamente, porque lamentablemente en nuestro país las decisiones se toman de acuerdo a los intereses políticos. Si me conviene en este momento alarmar a la población o tirarme un sector contrario en contra, entonces adopto la decisión. Ahora, si políticamente no me conviene, eso se queda ahí, sin importar que los beneficios sean para la población o que el más pobre tenga que seguir pagando las consecuencias. Yo creo que tareas pendientes también son 2 grandes hospitales que deben terminarse, el Luis Eduardo Aybar y el de Santiago, el José María Cabral y el de nosotras, Lisania, porque ese tuyo y mío dándole seguimiento al Nelson Astacio. Sí, pero ahí por lo menos hay otros hospitales, pero esos 2 grandes hospitales son emblemáticos y la gente está desesperada realmente porque empiece. Y otra cosa es que por Dios que se apliquen los protocolos con relación a la rabia, humana. Son niños, son muertes seguras cuando un paciente, y este año tuvimos el año 2018, tuvieron 3 casos. Una enfermedad que no debería ser. Dicen los médicos que un caso de rabia es un fracaso para un sistema de salud. Así es. Quisiera añadir también a esas peticiones, a esas solicitudes, que se termine la unidad de quemado del hospital Robert Ricabral, que lleva como para 9 o 10 años sin concluir. Recuerden, muchachas, que estuvo en carpeta desde hace 2 años la modificación a la ley 8701. ¿Qué va a pasar con esa modificación? Dice la tesorería y la DIDA que necesitan personería jurídica, necesitan poder exigir, necesitan poder tener poder para castigar cuando haya violaciones. Entonces, eso creo que también el gobierno le cogió miedo por los intereses económicos y lo engavetó. Recuerden que cada cierto tiempo se da la famosa amnistía a las empresas, instituciones tanto públicas como privadas, o sea, son de ambas, que dejan de pagarle a la seguridad social, dejando una gran cantidad de afiliados, de personas sin protección. Más de 200,000 se habla. Exactamente, sin protección en salud. También se habla de amnistía para ese tipo de empresas y por eso ellos piden que necesitan más personería. Pero yo pienso que aquí debe llegar el momento en que ya a la persona, o sea, las empresas que dejen de pagar tengan el régimen de consecuencias, como decía tú ahorita, Lisa. O sea, que no es que yo deje de pagar, ese personal quedó desprotegido y sin embargo al final de año me quitan esa deuda. Porque yo lo que en este año se habla de las moras, pero en otras ocasiones se ha hecho y se perdonan esas deudas. De que el 90% de la deuda básicamente es de moras y recargos. Sí, que precisamente se quiere cambiar la ley para modificar eso y que se haga la amnistía nada más para ese tema y que los demás se hagan acuerdos de pago para el resto de la deuda, el 10% ese que queda. Yo quisiera pedir, Doris, en este momento, que estamos llegando a la parte final de este banquete que nos hemos dado todo hoy, que ustedes expresaran, estamos ya a fin de año, Navidad, hay muchas festividades en estos días. ¿Cuáles son los deseos de ustedes en términos como país y en términos de sistema y familia, deseos para el país y para ustedes mismas? Bueno, en sintonía con la temporada, me gustaría que las personas actúen con moderación
Ustedes saben que la República Dominicana ocupa los primeros lugares en temas de accidentes de tránsito, que las personas tengan conciencia, que no tomen alcohol al conducir y que sean más responsables cuando llevan a sus familias, se desplazan en las carreteras, que sean más prudentes. Y además me gustaría que el país avance en materia de salud, porque un país enfermo como es la República Dominicana, que lo vemos, se ve expresado en los hospitales, pues necesita una mejor suerte y que nuestras autoridades realmente tomen el tema en serio para que se terminen ya estos hospitales que están inconclusos y que el sistema pueda avanzar en todos los aspectos. Justicia social, que los afiliados, que las personas, que los pacientes lo entiendan como que son personas que necesitan de la salud, que la salud no sea la excusa para uno volverse más rico a costa de lo que es la pobreza y la miseria humana. Pues yo lo único que puedo decir es, bueno, en base a lo que ustedes dos dicen, evitar los excesos en estas temporadas. La gente realmente olvida las dietas, olvida los ejercicios, toma y come de más. Todo eso afecta a la salud y entonces cuando empieza el año, entonces ahí vemos las consecuencias. Todo se puede hacer, pero con moderación, o sea, no es dejar de disfrutar esta etapa, que es una etapa bellísima del año, disfrutarla y como ustedes dicen, que se piense en los pacientes, que se piense en la población al momento de tomar las decisiones en materia de salud. Y en mi caso, y a nombre de todo el equipo del programa, agradecer a este equipo que nos acompaña cada sábado, agradecer a las muchachas que nos han acompañado este día y a todos ustedes agradecer que durante todo el año 2018 estuvieron con nosotros reportándonos su sintonía, sugiriéndonos temas, sugiriéndonos invitados. Muchas gracias por todo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y a ustedes muchachas, gracias por esta belleza de programa que nos han permitido hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por invitarnos. Nos vemos entonces próximamente. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.